bueno, me pareció muy importante convocar como entrevista porque es un dirigente crítico, porque es un analista político muy serio y no se basa solamente en los triunfalismos, sino que mira la realidad con un sentido, como decía, muy crítico y muy veraz. Y es Ezequiel Ver, geógrafo, analista político, que está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, Ezequiel? Luis Lauge te habla, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los oyentes de la radio. Me has convocado y acá estamos previstos para evacuar todas las dudas que tengas en relación a la coyuntura política nacional. Y quería Sí, marcarte, cuando vos señalaste la figura de Margaret Thatcher, que más allá de nuestra cuestión nacional de Malvinas, Margaret Thatcher y Ronald Reagan son los forjadores del neoliberalismo a nivel y mundial. Ellos han sido los actores y los ejecutores de este plan mundial macabro de destituir de su situación de clase a la clase trabajadora. claro, Ezequiel, en ese sentido, pese a que el sincericidio de Milei fue suicida, porque detrás de eso viene toda la reivindicación de Malvinas, y él había hablado de la autodeterminación de los Kelper y toda una serie de cosas muy desafortunadas, en realidad en ese sentido Milei fue auténtico, porque es el padre de su ideología, son Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre otros, ¿no? En ese sentido. Y Hayek, por supuesto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo no me quería, digamos, no me quería detallar en todo el debate, quiero dar algunas explicaciones del debate, pero no sé si vamos a tener tanto tiempo. Pero bueno, decime una concepción de lo que te pasó, de lo que viviste en este debate, frente a este debate, a este debate, y cómo ves que eso, si repercute o no, en la elección del domingo que viene, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo es una nítida expresión de lo que se llama la antipolítica, con un personaje sin ningún tipo de experiencia política, forjado en los medios y en la chicana fácil, y en apariencia formado académicamente como un economista neoliberal, neoclásico, y como conocedor de la micro y de la macroeconomía, que le viene a explicar a la sociedad, como que la sociedad es un conjunto, una clase magistral en la facultad, y él habla prácticamente con un nivel académico universitario, que a mi entender, y sin subestimar para nada al pueblo argentino, creo que no sé si lo comprenden en su totalidad, los conceptos él vierte en muchas de sus apariciones públicas. En ese sentido, y en ese lugar que obviamente armado por políticos de la oposición y de la derecha que están un poquito más avispados y que ya han ejecutado como gestores del Estado argentino, han forjado este personaje que trabaja muy bien en los lugares del sentido común, los políticos todo chorro, la política no sirve, se roba el país, la culpa del peronismo, los derechos hay que pagarlos, en fin, una serie Sí. de clichés que en una crisis como todavía estamos sopesando, que venimos con la crisis de endeudamiento de Macri, la pandemia, la crisis de gobernabilidad entre Cristina y Alberto, una crisis financiera internacional, bueno, obviamente que cuando se dice que es un mal ministro Sergio Massa, pero ¿con cuánto tiene que arrastrar para poder gestionar? Claro, claro, por supuesto. Además, es de alguna manera, Milei es de alguna manera una mala copia de lo que sería la expresión de un pensamiento liberal explicado a la gente y tratando de llegar a ser presidente. Y cuando vos me decís respecto de la gente, ¿te parece que eso, a pesar de la frustración del mal gobierno de Alberto Fernández, de la situación económica, la gente está viendo que esa mala copia no le es claro, no lo termina de ayudar, o sí? Bueno, ¿Cómo lo si ves? vos me permitís, si vos me permitís, voy a citar a Mujica, el expresidente uruguayo, que dijo, Sí, no se entiende con ese nivel de inflación cómo siendo candidato ministro
saca casi 30%, que es lo que sacó en la primera elección de las PASO. Y eso se llama peronismo. Hay un registro de la sociedad con respecto a que haya alguna señal de peronismo en un candidato, bueno, hacia allí dirige su voto, porque sabe que, mal o bien, los derechos se pueden llegar a preservar, puede haber una mejora, pero sabe muy bien, y sobre todo con la experiencia del gobierno de Macri, que del otro lado va a perder y no va a obtener nada. ¿Te parece que de todas maneras prevaleció en el voto, por lo menos en el voto a Milei, del principio de las PASO, por ejemplo, un hartazgo hacia, si querés, el kirchnerismo y también hacia el macrismo en realidad, ese voto y Él que pudo haber cambió convertido, en la primera votación? Sí. él pudo haber convergido los dos hartazgos, pero ahora la sociedad se dio o se está dando cuenta que su propuesta está digitada por aquel que vino por el cambio y por lo nuevo y fracasó, que es Mauricio Macri. Entonces Qué no saben. interesante, ¿eh? Creo que estoy intuyendo que si Macri no se hubiese acercado a Milei, quizá no hubiese contaminado el área que alguna gente todavía tiene respecto de un Milei perdidoso en este debate, pero al que todavía escucho que dicen, bueno, precisamente no tiene la experiencia porque no es político y eso le da un hándicap. Sin embargo, Bueno, está mostrando que es político porque está siendo ayudado por profesionales de la política, ¿no? que han fracasado, Que han fracasado, digamos, ¿no? bueno, Porque el lo gobierno que de fuere. Macri, más allá que no le guste, fracasó. Eso, no hay duda. Sí, A sí, ver, sí, lo digo perfecto. más lo digo más gráficamente y en términos más personales. Mi madre tiene 81 años, es muy activa, está todo el día con los medios en mi casa y votó a Bullrich y votó siempre a Macri. Entonces, ella plantea, no quiero ni un loco ni a un, digamos, peronista corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. hay ese sector social muy macrista, que también es el que expresa Luis Brandoni de la UCR, no sabe si votar en blanco, no ir a votar, o alguno que otro puede votar a Sergio Massa. Porque la impresión de un sector importante de ese voto opositor no peronista es que este muchacho está totalmente loco. Está está clarísimo. Ahora, creo que alguna de esas dudas se sacaron después de este debate y creo que ya se habían hecho con la ruptura de Juntos por el Cambio y la derrota de Juntos por el Cambio saliendo tercero, ¿no? Y la intromisión de Macri y todo lo que sabemos, desde el punto de vista que hay dirigentes radicales que ya sin ningún tipo de condicionamiento, y no solamente hablo de Gerardo Morales, sino de otros dirigentes que tienen un sentimiento profundamente antiperonista y que votarían a Massa, es decir, porque ante la alternativa de Milei, claro, yo siempre dejo la puerta abierta porque mi trabajo y en la radio requiere una objetividad personal que yo me impongo y me preguntó por la gente, ¿no? Que está fuera de esta discusión y los sentimientos profundos ante la situación económica. Pero esos dirigentes radicales ya expresaron que van a votar a Massa. Bueno, pero el radicalismo viene de una crisis, viene de varias crisis. Primero la crisis del 2015 con la convención de Gualeguaychú, donde ahora no recuerdo exactamente qué dirigente finalmente transó y negoció con Macri, porque en realidad ellos querían apostar a Sergio Massa en 2015 para presidente, obviamente impulsado por Gerardo Morales. Pero otro dirigente y con fuertes cuestionamientos se agarraron a sillazos y realmente capaz que algún sobre pudo haber pasado y apostaron a Mauricio Sí. Macri. Ahora, Mauricio Macri no hace mucho tiempo decía sobre los radicales, son el 8%, pero me cuestan como si tuvieran 50. Entonces, si bien, después, claro, ahí tiene razón Mauricio, no, al reconocerle, me cuestan el 50, viene el 8, son muy complicados.
Entonces hay que ver también, porque hay muchos intendentes de Córdoba radicales que se manifestaron a favor de Massa. Bueno, hay que ver también si los gobernadores de Cambiemos, porque muchos son radicales, si finalmente van a dar el apoyo, yo digo hipótesis, ¿no?, hacia Sergio Massa. Sí. En fin, no son importantes porque yo he trazado un pequeño ensayo que lo he hecho difundir sobre una posibilidad de que si Sergio Massa llegue a ser presidente, puede llegar a copiar la idea de Alfonsín del tercer movimiento histórico, de un cogobierno radical peronista con un peronismo renovado que a Alfonsín no le salió. Pero quizás, si Sergio es presidente, puede reeditar esa idea y, como ha demostrado, es un gran político, muy profesional, muy rosquero, muy bicho, él podría lograrlo. Bueno, Ezequiel, una de las variantes, no lo había pensado por el lado del tercer movimiento histórico, pero a mí la presentación del modelo, dicho sea de paso, en este debate lo recalcó mucho y con eso quiso marcar que no era el kirchnerismo, ¿no? Que él no es el kirchnerismo, el sentido de la unión nacional. Y yo lo que tenía en mente era qué debe pensar Massa de hacer, no digo un gobierno de coalición con los radicales en el gabinete, pero sí imprescindiblemente teniendo radicales y teniendo socialistas y teniendo, bueno, digamos, la sociedad democrática y la dirigencia política democrática adentro, pero claro, como vos decís, es muy bicho, con él arriba, ¿no? Con él No, y manejando bueno, todo. digamos, Mónica Fein, titular del Partido Socialista, que también tiene una crisis porque cada provincia se enrola con un distinto autor político, desde el PRO al kirchnerismo, ha manifestado con un documento con firma de primera vez en 50 años el Partido Socialista, que han Totalmente. dicho con nombre y apellido que van a votar a un peronista. Y además, el día, haber sido el lunes, el Cotino Siglia fue un homenaje, tiene una hermana desaparecida que Absolutamente. militaba en Eber, que fue a Lengüitas Vivas acá en Juncal y Salguero, dio un pequeño discurso y alabó y llamó a votar a Sergio Massa. Digamos, a nivel de lo que sería la rosca de la política, esto está muy aceitado. Ahora, siempre sostengo que una cosa es la rosca y otra cosa es la gente. Son dos cosas diferentes. Completamente, completamente. Gracias por citar el ejemplo de Nosiglia, no me había olvidado de mencionarlo y dicho de paso agrego para este análisis tan desmenuzado y sin banderías que estamos haciendo los dos, eh, em, el hecho de que Nosiglia esta vez no juega con Macri como uno de los mentores, como fue uno de los mentores de la Alianza de Juntos por el Cambio, sino que juega con Lo que pasa es Massa, que él se digamos. peleó con Macri hace como unos 2 años. Nunca va a ningún medio. Fue a La Nación Más, no sé si lo entrevistó Novarecio o Laura de Marco, y manifestó Sí. críticas directas sobre Macri que se abría. O sea que ya venía él olfateando que por ahí no iba la cosa. Ahora, ¿qué momento genera mucha angustia porque la situación económica es muy angustiante y al final no sabíamos que íbamos a terminar con estos candidatos, sin Cristina como candidata, que el peronismo iba a terminar resolviendo casi naturalmente una crisis que era terminal? Y me pongo a pensar a partir de tu reflexión muy, muy buena, que qué ironía que termina siendo Sergio Massa, un hombre que no era del plato del kirchnerismo, muy resistido, que había perdido una elección y salió tercero en una elección, que no fue el preferido de Cristina porque fue Alberto Fernández, termina siendo un, qué sé yo, neoperonista, no sé cómo llamarlo, el convocador desde el peronismo para hacer un llamado de unidad nacional desde un gobierno que está muy mal económicamente. Es una ironía y lo termina siendo un No, yo peronista creo o un que, a ver, semiperonista. sin ¿Cómo? entrar en alabanzas, creo que es la habilidad política que él tiene, porque él lo que ha hecho en pocos meses es revitalizar todo el movimiento sindical peronista y de movimientos sociales que le han obrado a favor de él. Y eso realmente, aunque no nos guste Sergio Massa,
es un logro político. Sí, sin duda, sin duda. Me acordaba del libro en la revista del Poder que escribió Diego Genú, al que tuvimos, periodista que tuvimos en este programa, y que hablaba precisamente de la ambición de Massa. La ambición bien entendida, o no, qué sé yo, Sí, pero todo bueno, es político un tiene labura de ambición, si no, no político. podría llegar al poder. Si no, que sí que jugar a las No, bochas. y bueno, está bien. Hay otra ironía. Si gana Massa, algunos se preguntan, ¿qué nos va a venir? Y otros también se preguntan, bueno, con tal de quedarse en el poder, 8 años, el mandato y la reelección, que son 8 años, y con Malena Galmarini en un juego donde puede también ser candidata y demás, debería tratar de hacer las cosas bien, ¿no, Ezequiel? Mira, lo que se evalúa en los analistas es que más abajo, mayor caída la Argentina no puede tener, que se ha llegado a un punto límite, que un gobierno de Sergio Massa podría ir levantando de a poco el nivel. Ahora, un gobierno de Milei, que no se sabía cuánto podría llegar a durar, es irse del 0 al -20, y después tenés que partir de -20 para arriba. Sergio por lo menos va a partir del 0 para arriba, esa es la diferencia. ¿Qué país ves si Milei, bueno, vamos a hacer de cuenta que no estamos hablando en la radio? ¿Qué país ves si gana Milei? Puede pasar. Bueno, él va a tener dificultades porque el Congreso le es adverso. Va a tener dificultades porque los gobernadores o van a negociar por abajo o van a tomar distancia. Va a tener problemas porque los movimientos sociales van a salir a la calle y vamos a ver qué pasa en la calle. Va a tener problemas porque los sindicatos, en cuanto vean que hay una reforma laboral, una reforma jubilatoria, van a salir a la calle. Y bueno, va a ser, digo, no tengas auto porque no puedes, no vas a usar el auto. Eso es lo que te diría de mínima. Ahora, él dijo dos Sí. cosas en el debate, que iba a dolarizar y que iba a cerrar el Banco Central. Muy bien, ¿con qué dólares? Muy probablemente con los dólares que están en el sistema, que los va a hacer en una expropiación o en incautación. Esto me lo dijo un expresidente del Banco Central, que no es peronista, me dijo, si Claro. gana mi ley, va a haber una apropiación de los depósitos. Sí, 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 totalmente. Y además son políticas absolutamente ratificadas que, como desde el punto de vista periodístico, también me quedó una ratificación porque una lucha en contra de eso, la desvirtuación de las cosas que el periodismo hace, de las cosas que dice Milei. La verdad que todo lo que le preguntó Massa, Milei lo había dicho. Esta vez todo lo que se publicó fue lo que dijo, porque él mismo lo ratificó, No, está fue muy, o clarísimo. sea, Sergio fue muy profesional en el debate, eso fue muy estudiado, muy armado, muy investigado, porque estamos debatiendo cuestiones muy serias que son el destino de un país, no es un Por supuesto. chiste que le diga una chicana, digamos. Ahora, me pareció No, pues que el debate tuvo poco sabor a propuesta, que hay un problema claro. intelectual en la política, que hay pocas ideas, que este es un problema que se hereda por esa concepción que hubo de que dos políticos eran los contenedores y los sabedores de todo y el resto tenía que obedecer a rajatabla. Y eso terminó en que no haya políticos o no haya estadistas, porque se suponía que había dos que lo sabían todo. Uno se murió. Ezequiel, fue un gusto como siempre escucharte, ¿eh? Te agradezco Bueno, un muchísimo. gusto que me hayas entrevistado con tanta altura. No, por favor, lo tuyo es muy valioso. Gracias por estar nuevamente en Trabajadores y Empresarios, muy amable. Hasta luego. Ezequiel Ver, geógrafo, analista político, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.